Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudero y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo: así será tu descendencia. Wow, aquí me detengo porque no es parte del sermón, entonces quiero aprovecharlo. El Señor le entrega promesas a Abraham y le dice que su descendencia va a ser como la arena del mar, en otro pasaje. Y aquí le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del firmamento, que no se pueden contar. Cuando Dios le promete a Abraham que serán como la arena del mar, se refiere a los israelitas de sangre, físicos, que son incontables, terrenos, como la arena del mar. Pero cuando Él le promete que su descendencia va a ser como las estrellas del firmamento, se refiere a otros herederos. Se refiere a hombres que van a confiar en lo eterno, no en lo terreno, que serán celestiales. La palabra del Señor dice que nosotros somos los entendidos en la palabra del Señor como estrellas a perpetua eternidad. Somos los hijos de la luz brilla en las tinieblas. No tenemos luz propia, la luz proviene de Cristo en nosotros. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, esta promesa serán como las estrellas en el firmamento, se está refiriendo justamente a nosotros, los hijos de Dios, que por la fe hemos alcanzado las promesas. Mira los cielos, le dice, cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Cuando le dice esto, versículo 6, y creyó a Jehová, creyó esta promesa, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que yo la heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, tome nota de eso, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amén. Explicarles que el libro de Génesis es el primer libro de la Biblia, no así el primer libro escrito. El primer libro escrito es Job, para los que estudian, pero es el primero que nos habla de los comienzos.
sabemos que Dios iluminó la mente de Moisés en su intimidad con él. Él se reunía en una carpa y a él le pasaban las imágenes de todo lo acontecido y él lo iba relatando. El primero que tuvo una sala de cine fue Moisés. Y Dios le mostró los orígenes y él fue escribiendo, y él escribe el Pentateuco, justamente Génesis, y nos cuenta cómo fue en el comienzo, porque Dios se lo mostró. Era tal el impacto que él tenía en ese encuentro de intimidad con Dios, que él salía de esa carpa. Era una carpa especial donde él tenía el lugar de adoración. Usted lo podía ver a Moisés caminar por las mañanas, salir del campamento y todos lo miraban, y por la tarde regresar, y él venía con su rostro iluminado por haber estado en la presencia del Señor, y tapaba su cara con un gorro, con una capucha, porque era demasiado, no lo podían mirar. Había estado en la intimidad con el Señor. Siempre que estamos en la intimidad con el Señor, cosas van a suceder a nuestra vida. Se va a abrir nuestra mente, la revelación del Señor va a llegar a nuestros corazones. Por tanto, al tener esa intimidad con el Señor y que la palabra de Dios nos revele sus misterios, algo va a pasar en nosotros. Vamos a acrecentar la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe andamos, no por vista. Y cuando nosotros intentamos caminar por vista, es que hemos sido arrastrados por los sentimientos personales. Y es terrible caminar en el Evangelio por sentimientos temporales. Porque nuestros sentimientos, vaya hermano, que son complicados. Hay días que tenemos ánimo y otros días que no tenemos ánimo. Hay días que queremos darlo todo y otros días no nos para ni una grúa. Así somos con nuestros sentimientos. Y si vamos a servir al Señor por nuestros sentimientos y emociones, le aseguro el final, se lo aseguro. No tengo que ser ni profeta, ni vidente, nada. Le aseguro el final. Una deplorable condición. Una vida vacía. Sal que pierde su consistencia. Una luz escondida debajo de un almud, tapada. Sin sabor a nada. Pérdida del primer amor. Cristo afuera de la puerta, golpeando, déjame entrar. Así es una vida que se deja llevar por sus emociones, por sus ojos, por su criterio. Y en Génesis el Señor Dios le está hablando a Moisés y le relata lo que son la creación, luego la caída. En el capítulo 3 de Génesis encontramos las maldiciones, 5 maldiciones que Dios dio sobre la creación, y va a continuar. Vamos a encontrar muertes, asesinatos. Vamos a encontrar la maldad que es castigada por el diluvio. Vamos a encontrar los terribles testimonios de hombres que fueron arrastrados por sus emociones, por sus sentimientos, por su criterio, por su caído corazón. Vamos a encontrar el testimonio de Caín. Vamos a encontrar el testimonio de otros. Vamos a encontrar el testimonio de Nimrod. Antes del capítulo 11 está Nimrod. Nimrod, que quiso hacer una ciudad para él, ya predicamos ese mensaje. Hizo una familia lejos del Señor por sus emociones, por sus sentimientos. Dios había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15, un texto que tenemos que saber de memoria. Génesis 3:15 se llama el protoevangelio. Proto es comienzo, inicio, el principio del evangelio. La primera vez que se predica el evangelio está en Génesis. Capítulo 3, versículo 15, cuando Dios promete que va a venir la simiente de un Salvador. La simiente de un Salvador. Cuando le dice a la mujer que la simiente de ella va a darle una herida mortal a la simiente de la serpiente, que es el diablo. Dice que esta simiente va a ser herida en el calcañar, Génesis 3:15, calcañar son los pies, pero que esa herida va a significar la muerte o una herida mortal en la cabeza del diablo. Ese es el protoevangelio. Lo anuncia, Dios dice, viene una simiente que va a nacer de la mujer. Entonces, a través de la historia, el diablo que tenía la sentencia fue buscando dónde estaba esa mujer a la cual había que matarla
porque ella traía la simiente del Salvador. Y por eso a través de todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a Belén, el diablo va a intentar matar la simiente. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Dios prometió la simiente y la simiente va a venir. Y Dios va a hacer todo para dar las comodidades o el lugar donde la simiente va a nacer, donde la simiente va a crecer. Se refiere a esa simiente, la simiente que es Cristo el Señor. Esa es la promesa, esa es la semilla, esa es la simiente. Cristo es la simiente. Entonces Dios, todo el Antiguo Testamento nos va a ir hablando cómo Dios fue abriendo caminos para que esa simiente que es Cristo el Señor llegara al lugar que tenía que llegar y Él tomara nuestro lugar y muriera por nosotros en la cruz. La simiente del Salvador que vendría. Entonces, cuando vemos Génesis, estoy haciendo esta introducción porque como un sermón temático, no puedo llegar y hablarle el mensaje sin hablarle esto. Por eso cuando son temáticos me demoro un poco más, porque usted viene de la fiesta patria, entonces llegó acá y yo le hablo de Abraham y ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces por eso lo hago. Entonces los 11 primeros capítulos de Génesis usted va a encontrar esto. La historia de la maldad de los hombres, todos alejados de Dios y todos, hasta que en el capítulo 11 aparece una familia con apellido. Es la primera familia que tiene apellido. La familia de Abraham. Y todos sus descendientes van a ser descendientes de la fe. ¿Cuál es el apellido de esta familia? Fe. Nace la familia de la fe. Después de que todos anduvieron por sus emociones, Dios se va a tomar a un hombre porque va a ser la familia de la fe. Esto se relata entonces después en todo el libro de Génesis, del capítulo 11 hasta el final, en la historia de la familia de la fe. Todos los focos van a ir para allá, nos olvidamos del resto del mundo y vamos a seguir la huella de la familia de la fe. Abraham, Isaac, Jacob, los 12, vamos a ver a toda esa familia hasta que terminan en Egipto. Y en el Éxodo vamos a ver, voy a explicar toda la Biblia, en el Éxodo vamos a ver a esa familia que ha crecido y Dios libertando esa familia para cumplir su promesa de llevarlos a la tierra prometida. Bueno, Abraham es llamado el padre de la fe y la Biblia también es enfática y categórica en decirnos que los descendientes de Abraham no son los de la sangre, que los verdaderos descendientes de Abraham son los de la fe. Ahora, ya yéndonos al mensaje, ¿usted piensa que Abraham es de una estirpe distinta? ¿Usted cree que Abraham era especial en sí mismo, me refiero? ¿Qué tenía Abraham si era caldeo? Era de Ur de los Caldeos, una región pagana. Nadie conocía a Dios y él era pagano. Su padre Taré fabricaba ídolos. ¿Qué tenía de especial este hombre? ¿Por qué Dios lo elige? Y eso se llama elección incondicional, sin condiciones. ¿Por qué Abraham? Porque Dios quiso a Abraham y punto. Nada, no hay nada, no es que era rubio, de ojos azules, eran todos morenos y ahí había uno rubio a él. No tenía nada distinto a los otros. Y lo que vamos a encontrar en el capítulo 12, 13 y 14, antes del capítulo 15, justamente, ¿quién es Abraham? ¿Cómo Dios trabajó en él? Y cuando yo veo el capítulo 12, 13 y 14, me doy cuenta que es tan igual a mí, es tan igual a usted. No tiene nada de distinto, solo que la soberana mano del Señor lo miró con ojos de misericordia y quiso trabajar en su vida. Y eso me alienta a mí para que el Señor me diga a mí también: Fernando, no temas, yo también voy a trabajar en ti. Como trabajé en Abraham y lo convertí en el padre de la fe, voy a trabajar en ti y te voy a transformar en mi hijo y te voy a llevar a la gloria. Tenemos que entender que nuestros sentimientos
no son una base confiable para la fe. Algunos creen en el Señor solo por sentimientos temporales. Y depende cómo le vaya. Se sacó un 100 o un 7, le subieron el sueldo, se sanó de una enfermedad, se le abrió una puerta, encontró señora, encontró marido. Primero cree que es bendición, después dice el diablo metió su cola y todo eso pasa. Si nuestra fe fuera nuestras emociones, de verdad que estamos perdidos, estamos fritos, dijo ahí una hermana el otro día. Estamos perdidos. No tendríamos ninguna esperanza. Si fuera su emoción, yo lo motivaría, entonces buscaríamos palabras motivadoras. Dile al que está a tu lado hoy día, te irá bien, dile, repite. Piensa positivo. Como así tratan algunos de llevar la fe, pensando positivo. Dile al de tu lado y se pasan diciendo cuestiones de tu lado y en medio del sermón dice, repite al otro. ¿Qué es eso? Y parece que todos agarran la misma moda, ¿no? Dile al de tu lado que le irá bien, te irá bien mañana y mañana le va como la mona. Entonces, gastamos tiempo nomás. Las emociones no son una base confiable para nuestra fe. Por eso que la palabra del Señor nos enseña que Abraham tuvo que aprender a confiar en Dios. Y es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Entonces, permítanme dividir este sermón en dos partes. Primero, veamos que los sentimientos no son una base confiable para la fe. Nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo no es una base confiable. Usted, su ánimo no es confiable. Tenemos que entenderlo. No somos confiables nosotros en nuestro ánimo, estado de ánimo. No es confiable. Porque cuando alguien le diga, mire, pastor, o mire, hermano, yo quiero servir, ¿dónde está? Quiero darlo todo y quiere, y uno los mira así, a ver cuánto le va a durar. Decimos, ¿cuánto le va a durar? Porque nuestras emociones no son una base. No. Y lo segundo, vamos a ver que la verdadera base para la fe es un pacto incondicional. Eso es la base. Un pacto incondicional que Dios establece. Es Dios quien hace un pacto de fidelidad con nosotros. No es mi emoción que me lleva a Dios, sino es el pacto incondicional de un Dios soberano queriendo intervenir mi vida para tomarme y darme heredad eterna. Entonces vamos a encontrar en el capítulo 15 la tipología de esto, de cómo Dios trabaja en un hombre en la tierra, que es lo mismo que va a trabajar en un hombre para llevarlo a las cosas celestiales. Amén. Comienza el capítulo 15 con el versículo 1 diciéndonos esto. Después de estas cosas. Quédese con esa frase, por favor. No le diga al que está a su lado después de estas cosas. No le diga. Después de estas cosas. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosas? Si parte del versículo 1 se está refiriendo a algo que ya pasó. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, no temas, no tengas temor. Yo soy tu escudero. No tengas temor, tu galardón será sobremanera grande. Hay un tremendo galardón, no temas. ¿Por qué está con temor Abraham? Esa es la pregunta. Y el temor de Abraham es que algo pasó antes, porque dice después de estas cosas. Y eso es lo que quiero que revisemos en esta primera parte. Cómo los sentimientos a la postre lo único que logran es infundirnos temor y desconfianza. Cuando usted confía en sus capacidades, en su experiencia, le aseguro el resultado, temor. El temor se apoderará de nosotros frente a cualquier situación. Lo primero que vendrá a nosotros es el temor. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, que el temor no nos espante, que el temor no nos paralice, sino que nuestro aliciente sea una fe genuina en Dios. Pero eso
No lo tenemos nosotros, no corre por mis venas la fe. Por mis venas corre carnalidad. Por mi vida corren emociones. Soy inestable. Usted es inestable. No se haga el fuerte, no se haga el poderoso. Usted es inestable. Usted quiere pero no quiere. Usted tiene ganas pero no tiene ganas. Usted quiere ir pero no va. Usted quiere servir pero no sirve. Y así somos nosotros. Y si seguimos confiando en nuestra forma de vida, estamos perdidos. Entonces, en el capítulo 15 tenemos un Abraham ya cansado, está cansado. Han pasado años desde el llamado del Señor y está cansado. Ya no quiere más porque le ha hecho caso siempre a sus emociones. Entonces el Señor le viene a decir, mira, Abraham, no temas, no tengas temor, no tengas temor. Yo voy a ser tu escudero. Si tú confías en mí, yo voy a ser tu escudero. Yo voy a llevar las armas que necesitan. Cuando necesites palabra, yo voy a poner palabra. Cuando necesites provisión, yo voy a ser tu escudero. Te voy a dar provisión. Cuando necesites que se abran caminos, yo te voy a abrir caminos. Yo voy a ser tu escudero. Deja de confiar en tu estrategia. Tienes que aprender a confiar en mí. Yo soy tu escudero. Y si tú confías en mí, vas a ver el tremendo galardón que vas a recibir. Pero tienes que aprender a confiar en mí. No temas confiar en mí. No le está diciendo que no temas la adversidad. Le está diciendo no temas de creer a mi palabra. No temas de creer lo que yo te digo. No temas de creer, de entregarle tu vida a Cristo. No tengas temor de eso. Porque hay gente que no quiere soltar las riendas de su vida. Tiene siempre todo bajo control. Entonces va abriendo de a poquitito la puerta de su vida y viene, adora al Señor, toca 2 temas y se va y vive como quiere. Después viene 2 temas de nuevo y así es la vida. El Señor dice, Abraham, déjate por favor, ya basta. Le has hecho caso a tu emoción, a tus gustos y siempre andas lejos de mí. No temas. Aprenda a confiar en mí, lo que yo te digo. Si tú confías en mí, yo voy a ser tu escudero y tu galardón va a ser muy grande, pero confía en mi palabra. Confía en lo que yo te digo, confía en lo que yo quiero hacer contigo. Después de estas cosas, revisemos un poco la bitácora. Aquí los voy a llevar a algunos versos, capítulos anteriores. Todo partió en el capítulo 12. ¿Qué pasó? Mire cómo es arrastrado por las emociones Abraham. Y las emociones no son una base sustentable para la fe. Y por eso quiero decirle esto. Si usted está confiando en sus emociones, no tiene buen pronóstico su vida. No tiene buen pronóstico. No la tuvo la vida del patriarca Abraham. Y veamos. Mire, capítulo 12, versículo 1 de su Biblia, por favor. Leamos algunos versos que la propia Biblia nos explique. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y parece que ahí lo está llamando Dios, pero no es verdad. Note lo que dice el texto. Pero, parte con un pero. O sea, hay una condicionante, ¿cierto? Un pero es que algo pasó. Pero, dice, no es que Dios se le aparece. Abraham, ven, hijo mío, te quiero llamar. No, hay un pero, parte con un pero. Un pero es algo de pesar. Pero Jehová había dicho. Cuando dice el texto, hermenéutica base, cuando el texto dice había dicho, quiere decir que se lo había dicho antes. No que se lo está diciendo ahora. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero Jehová había dicho, o sea, mucho tiempo atrás. Abraham, ¿qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿De dónde se tenía que ir? De su tierra. ¿De dónde era? De Ur. De su parentela, toda su parentela, padre, madre, primo, sobrino, tenía que dejarlo a todos, ¿cierto? Esa fue la orden de Dios. Vete de tu tierra, de tu parentela, ¿a dónde? Vete de dónde, de la casa de tu padre. ¿De dónde tenía que ir? De la casa de su padre. Eso había dicho mucho tiempo atrás. ¿Y a dónde tenía que ir? Por la fe a una tierra que Dios le iba a mostrar. Es decir, entonces, que Dios le había dado instrucciones. Dios se apareció a este caldeo en Ur para darle una instrucción precisa. ¿Dónde se fue con el llamado del Señor?
¿qué hizo con la invitación de Dios o la orden de Dios? Pareciera ser que de inmediato, ¿cierto?, se fue, pero no es verdad. Devuélvase al capítulo 11, versículo 31 y 32. Por eso que Dios está diciendo, pero. ¿Cuántas veces el Señor a usted le ha dado instrucciones en su vida en cuanto a las cosas de la fe? ¿Cuántas veces, Oscarito? ¿Cuántas veces? Muchas veces, ¿no? ¿Sí? ¿Le ha dado a usted? ¿Y a usted? Sí, a todos nos ha dado instrucciones, ¿cierto? Y las hemos obedecido al tiro, así, amén, Señor, aquí estoy. ¿Cuántas veces el Señor le habla, le dice? ¿Cuántas veces ha sido? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿cierto? Muchas. Entonces Dios tiene que decir, pero Fernando, si yo te dije, hace tiempo te di la orden, hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó del llamado del Señor? Vaya al versículo, capítulo 11, versículo 31 y 32. ¿Qué había pasado en Ur de los Caldeos? No fue Abraham que salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Mire dónde se fue. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Dónde se fueron? Por cierto, a Canaán, pero a otro sector, donde Dios le dijo que se tenían que ir, a una tierra que yo te mostraré. No le dijo vayas a Harán, te voy a mostrar una tierra. ¿Y qué le había dicho? Deja tu parentela, deja la casa de tu padre, déjalo todo. ¿Qué hizo él? Se quedaron allí en la casa del papá. Era más cómodo estar con el papá. Versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. ¿Hasta cuándo? Entonces, fíjese, así termina el capítulo 11 y vamos al capítulo 12. Y ahora parece que tiene más sentido lo que le está diciendo Dios. Pero Jehová había dicho. ¿Cuánto tiempo atrás? No sabemos, pero se quedó con su papá hasta que se murió. Me recuerda a un joven que le dice, Señor, quiero seguirte. Entonces el Señor le dice, ven, sígueme. Y le dice, pero ¿por qué no me deja ir a enterrar a mi padre y después te sigo? Y pareciera ser que Dios le está impidiendo que vaya al funeral. No, cuando Él le dice, déjame ir a enterrar a mi padre, dijo, déjame estar con mi padre hasta que se muera. ¿Cuánto tiempo iba a pasar? ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo un montón de cosas y decimos, en algún día vamos a servir al Señor? Déjenme hacer esto primero. Quiero hacer esto otro primero. Y queremos ocupar nuestra vida en nuestros propios sentimientos. Es mi vida y qué. Es mi forma de ser y que yo necesito mi tiempo. Si todo no es la iglesia, dicen otros. Y el Señor llamándolo a servir, llamándolo a venir, llamándolo a caminar, llamándolo a crecer, llamándolo a dar fruto. ¿Y qué te dice? Pero es que todavía no, déjenme aquí tranquilo. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Y Abraham no se fue de Ur de los Caldeos solo. Se fue acompañando a su padre. El que llevaba las riendas de su vida era su papá. Y Dios le había dicho, deja la casa de tu papá. Te vas a ir donde yo quiero que vaya. Yo te voy a mostrar el camino. Pero él dijo, no, yo quiero quedarme con papá. Yo quiero quedarme en casa con papá. Y se quedó con papá hasta que se murió el papá. Y esto retrasó el proyecto de Dios en su vida. Siguió inestable. Siguió así. El llamado de Dios es bien específico, ¿no? Le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y le dijo específicamente, vete de la casa de tu padre, vete, no te quedes con tu padre, tienes que salir de la casa de tu padre. ¿Qué hizo él? Se quedó en la casa de su padre. ¿Dónde está usted ubicado hoy en su vida espiritual? Hay cosas que el Señor le ha dicho que deje, hay dicho que el Señor, cosas que cambie. Lo ha invitado a servir de una vez por todas.
No ser solo consumidor del Evangelio, sino activo del Evangelio. Vivir, disponer su vida al servicio del Señor. Para que aprenda a crecer en la fe, a crecer en la gracia. Que aprenda a confiar en Dios en todo lo que haga. O todavía está atado del amuleto, atado de lo que a usted le da confianza o seguridad. Hay tanta gente atada en su pasado, atada a la medicina, atada a tanta cosa, hermano. Atada al trabajo, atada a relaciones, atado a un montón de cosas. Y el Señor le dice, pero avanza, confía. Yo quiero ser tu escudero. Pero Abraham, Dios le había dicho, vete de la casa de tu padre. ¿Se fue de la casa del padre? No. Entonces por eso Dios dice, pero Dios tiene que decirle. ¿Qué más le dijo en esta orden Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios vino, le recordó el llamado, pero acto seguido, mire a Abraham. Vea el versículo 4 y 5 del capítulo 12. Esperó que muriera el papá y ahora ya aprendí la lección, Señor, amén, voy a confiar en ti. Mire el versículo 4 y 5. Se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Están leyendo ahí conmigo? Y Lot se fue con él. ¡Ay, Señor! ¿Qué haría usted? ¿Qué hace? ¿Que usted dice lo charchetea? Si lo hiciera eso el Señor con nosotros, no queda nadie vivo, hermano. Pero ¿cuántas veces el Señor nos da instrucciones claras, nos predica? ¿Cuántos sermones ha escuchado usted en su vida? Yo a lo menos predico 52 sermones en esta iglesia al año. 52 veces. Póngale 50 discipulados. Y lo propio hacen los cuerpos, Renuevo Mujer, los jóvenes, los predicadores que parece que están estudiando, los del devocional y todo estudiando. Y usted sigue haciendo las cosas según sus propios sentimientos. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo somos y no somos? ¿Hasta cuándo avanzamos y retrocedemos? Damos un paso para Dios y retrocedemos 2 hacia nosotros. Venimos, nos gozamos en el culto, adoramos al Señor, tocamos, cantamos, adoramos y después nos vamos, retrocedemos 2. Dios le acaba de hablar, le dice, vete, ándate a donde yo te voy a mostrar, pero deja tu parentela, se lo recuerda y se lleva a Lot. ¿Qué hace Lot ahí? ¿Qué hace? Si usted sigue avanzando, hermanos, llegaron a Canaán retrasados. Hoy día les voy a hablar solo la primera parte de este sermón, no me va a dar el tiempo. La próxima semana vamos a ver el sacrificio, ¿les parece? Quiero llegar ahí con esta primera división, que nuestros sentimientos no nos sirven. Nos vamos a quedar solo en el verso 1 para que aprendamos a confiar en Dios. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Cuánto tiempo estuvo con su papá? No sabemos. Y dice el capítulo 13, versículo 10, si usted sigue. Llegaron a Canaán, pero mire lo que pasó en Canaán. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ay, Señor, el hombre de la fe, el padre de la fe, estuvo detenido con el papá. Se trajo al sobrino. Ahora llegan retrasados años después a la tierra de Canaán. Años después al lugar que Dios le había indicado. Llegó retrasado y cuando llegó, ¿qué se encontró? Había hambre. Y como hasta el minuto no ha aprendido a confiar en Dios, no sabe que el Dios de las promesas puede darle sustento ahí. Llegó en el peor minuto cuando había gran hambre. Entonces, ¿qué hizo? De nuevo la decisión. Me voy para donde más me convenga. Y se fue a Egipto. ¿Qué haríamos con Abraham? Si yo fuera Dios, digo, no, yo me cansé con este ya. No, lo estoy esperando años. No estamos hablando de uno. Han pasado años Dios hablándolo. Años Dios insistiendo. Wow, qué espécimen que somos, hermano. ¿Cómo son nuestros sentimientos? ¿Cómo somos en realidad?
A mí me está hablando el Señor. ¿Cómo somos de porfiados? ¿Cómo somos con nuestras emociones? Cualquier cosa nos debilita, cualquier cosa nos hace desviarnos. Cualquier cosa. ¿Dónde se fue? Llegó retrasado. Entonces, si hubiera llegado años antes, hubiera plantado la tierra y Dios le hubiera hecho fructificar la tierra, porque donde él iba a poner mano iba a ser prosperado. Pero llega y no tiene ningún cultivo, no tiene nada, hay hambre y necesita comer. ¿Qué va a hacer? Se va a Egipto. No ha aprendido a confiar en Dios todavía y se va lejos de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos movemos así en la vida? Que ante la más mínima necesidad partimos lejos del Señor. Ante la más mínima necesidad hacemos lo que primero se nos ocurre y al Señor lo dejamos en la última condición y no aprendemos a confiar en Él. Terrible, hermano. Después de estas cosas el Señor le dijo: aprenda a confiar en mí. Todas estas cosas le pasaron y parecen una radiografía de nosotros, ¿no? Parece que está hablando de mí el Señor. Se fue lejos de la tierra de las promesas y se fue a buscar alimento a Egipto. Egipto representa el mundo. Representa Faraón, representa al diablo, representa todo. Y peor aún, hermanos, si yo sigo leyendo y me escandalizo. ¿Sabe lo que hizo? Llegó a Egipto. Él, que es el padre de las promesas, que tiene una esposa, él le dije a Faraón: ella no es mi esposa, es mi hermana. Y la tranza con Faraón. ¿Y sabe lo que tiene que hacer Dios? Ya este cabezón no entiende. Dios tiene que ir a predicarle al Faraón. Echa este de aquí, si esta no es su hermana, es su esposa. No cometas pecado, porque esta esposa es la que va a traer la simiente. Este es un hombre de bendición, no puedes tocar a esa mujer. ¿Y quién la llevó para allá? ¿Quién llevó ese vaso de honra a la deshonra? ¿Quién lo llevó? Él, con sus decisiones. Usted ha sido llamado como vaso de honra para servir al Señor. No puede prestar su vida para las cosas del mundo, estar lejos de Dios, vivir como se le da la gana y después como que nos lavamos la cara, nos ponemos la corbata y venimos a tocar, a cantar, como que fuera tan fácil. Somos los herederos de las promesas y tenemos que aprender a confiar en Dios. Qué terrible en nuestra vida. Él ha vendido a su mujer, a la mujer que tiene la simiente del Salvador. Qué horror. Bueno, Dios va a provocar que se vuelvan y se vuelven a la tierra de bendición, y ahí Dios los prospera. En la tierra donde Dios les dijo, se prosperó. Hasta Lot se prosperó. Pero Lot no tenía el llamado del Señor. ¿Sabe lo que tenía Lot? Un deseo por las cosas del mundo. Y su sobrino que había estado con él se pelea. Se pelean. Entonces quieren dividirse la tierra. Y ahí hay otra gran historia. ¿Qué le había dicho Dios? No te vayas con tu parentela. No te vayas con tus deseos, sigue al Señor y deja tus deseos. Deja tu parentela, tu carne, deja las cosas de la carne, busca las cosas del Espíritu y vas a vivir por fe. Pero él se llevó a Lot y el Lot es mundano. Y Dios arrastró todo hacia la mundanalidad. Y vamos a ver las consecuencias del pecado. Se pelean, se separan. Y me gusta, y con esto ya voy a ir concluyendo. Vea el capítulo 13, versículo 18. La larga, han pasado años. Se calculan 25 años han pasado. 25 años han pasado. Y por fin, después de toda esta travesía, llego al versículo 18. Después que se pelea con Lot, dice Abraham, pues removiendo su tienda, sacó el lugar donde había habitado con Lot y se fue. Vino
y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Mamre significa hombro, donde usted se apoya. Imagínese la figura, él deja a Lot, se separan. Lot eligió lo mejor y él se quedó en un desierto. Tomó su carpa, el viejito, ya es un anciano. Se mueve y se va a Mamre. Está solo con la Sarita. Los dos solitos. Qué buena es la soledad. Y están solos. ¿Y sabe lo que hace? Vino y moró en un lugar de hombro donde él se va a apoyar, que está en Hebrón. Ese es el lugar que quería Dios siempre que estuviera, en Hebrón. Ese era el lugar de reunión. Hebrón era el lugar donde Dios le había dicho 25 o 30 años antes: sal de tu tierra, de tu parentela. Cuando él tenía toda la energía, ahora es un viejito de 90 y algo años. Y edificó allí altar a Jehová. Por fin vemos que hizo un altar. Por fin hizo un altar. Por fin estuvo en la intimidad con el Señor. Por fin, después de esta travesía, hizo un altar al Señor. Y en este altar se le aparece el Señor entonces y le dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. No temas. No tengas temor de confiar en mi palabra. No tengas temor en confiar en mi llamado. No tengas temor en confiar en lo que yo quiero hacer contigo. No tengas temor en entregar tu vida a la obra del Señor. No tengas temor en disponer tiempo, en decir no. No tengas temor. No tengas temor a todo lo que nos rodea. Hay tantas cosas que nos afectan espiritualmente porque tenemos temor. Temor de dejar relaciones que son tóxicas, temor a dejar un trabajo, temor, todo, y vamos decreciendo y va pasando la vida y vamos mutando. Pero mutando en nuestra carnalidad, pero nuestro espíritu no crece, somos niños, somos infantiles, vamos de tumbo en tumbo. Y así le pasó a Abraham. Fue años de tumbo en tumbo. Fue capaz de vender a su esposa. Fue capaz de quedarse al lado de su papá. Fue capaz de estar en Egipto. Fue capaz de hacer tantas cosas por su carne, por sus sentimientos. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué está confiando? ¿Son sus emociones la base de su fe? ¿Es un cristiano emocional? ¿Es un cristiano inmaduro? ¿Es un cristiano siquiera? ¿Qué es usted? ¿Qué es? ¿Cómo es su vida? En Hebreos capítulo 11 nos dice que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia. ¿Cuándo? Cuando no sabía dónde, cuando no sabía cómo, cuando no sabía por qué. Solo cerró sus ojos y se tomó de la mano del escudero que lo iba a galardonar. Esta mañana la invitación es para usted. Me gustaría decirle: levanta tu mano derecha y Dios te va a bendecir. Voy a soplar sobre tu vida y Dios va a venir con una unción sobrenatural. La carne sigue siendo carne, las emociones siguen siendo emociones. Podrá llorar en un culto, podrá levantar las manos y mañana revolcará su vida en cualquier cosa. Así no es, así no es. Así no es. Así no es la obra del Señor. Así no es el trabajo del Señor. Tenemos que aprender a confiar en Él, en su palabra, en su dirección, en su trabajo en nuestras vidas. Porque su pacto con nosotros es incondicional. Y eso nos va a hablar el próximo domingo. Cómo el pacto del Señor sobre nuestras vidas no tiene condiciones, porque descansa en su obra perfecta en mi vida. Deje de confiar en sus emociones, por favor, no lo llevan por buen camino. Deje de confiar en sus emociones y venga a servir al Señor. Disponga sus dones, sus talentos.
No tiene que servir al Señor por la emoción del día. Hoy día tengo ganas de tocar. Hoy día tengo ganas de cantar. Hoy día tengo ganas de predicar. A veces cuesta encontrar a alguien que predique, hermano, que comparta la palabra. A los hermanos de la declaración le cuesta un montón encontrar a alguien que haga la declaración. Wow, digo yo, pero ¿cómo? Si somos como 150, digo yo. Deberían estarse peleando los predicadores porque tenemos dos sermones a la semana. ¿Cómo? La palabra del Señor me dice esto, perdonen la efusividad que le pongo, pero de verdad que mi corazón arde. Arde, hermano. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Corte cadena, corte relaciones, corte todo lo que lo aleja de Dios y venga. Confíe en que Él va a ordenar toda su vida. Yo he pasado por esos caminos de oscuridad, también haciéndole caso a mis emociones. Me ha ido como la mona. Terrible. Hasta que el Señor fue a buscarme con su mano en el lugar más oscuro de mi vida, me tomó y me dijo, ven, yo voy a ser tu escudero ahora, párate de ahí, ven, yo voy a trabajar contigo y vas a ver lo que yo puedo hacer. Y he visto lo que el Señor hace, no por mí, por Él, por su pacto incondicional. Y quiere trabajar en su vida, pero necesitamos que Él entregue su vida al Señor. Entréguese completo, deje de confiar en sus emociones y confíe en la palabra del Señor sobre su vida. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra.